see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Nos encontramos en el Museo del Cine, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Museo Pablo Cristian Ducros Iken, y nos encontramos con Tony Silosek, que es la persona encargada de la custodia de todo el material que cuenta un poco la historia de lo que es el cine, no el cine argentino, sino en realidad todo el cine. Quiero que nos expliques, Tony, qué es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, estamos viendo una de las primeras cámaras que se utilizaron aquí en la Argentina. La marca es Pathé, del año 1903, su origen es francesa. La utilizó Eugenio Pi, que es un fotógrafo y un cameraman que trabajaba para la casa Lepage, que era los que importaba estas cámaras. Eugenio Pi, probando estas cámaras, probablemente filmó una de las primeras películas argentinas llamada La Bandera, probando las cámaras en Plaza de Mayo. Por supuesto, de eso no hay nada conservado. También con esto se ve, hay fotos durante la filmación de un despliegue de la escuadra naval. Esa es una foto muy clásica de Eugenio Pi. Que es la que él sale arriba de la borda de un barco con esta cámara. Correcto, sí. Sí, que es la más conocida quizás, que está en todos los libros del cine. Esta cámara, el famoso director de cine yankee Cecil B. DeMille, las llamaba los molinillos de café, porque lamentablemente no tenemos la manivela de esta, incluso el eje no anda muy bien, pero si uno pudiera hacerla funcionar, hace un ruidito parecido a un molinillo de café. Es de una fina manufactura en madera y con terminaciones en bronce, y acá, no sé si va a haber que hacer un corte, se pueden ver los chasis interiores. El superior, donde está la película Virgen, y el inferior con la... No puede girar. No, me falta la manivela de acá también. Lo notable de estas cámaras, que no tenían el visor directo como estamos acostumbrados nosotros a enfocar así, sino que podemos ver aquí delante, perdón, acá está el objetivo de filmación y acá venía el objetivo del visor, que sobre un cristal despulido proyecta la imagen. Entonces el operador no veía la escena, dando vuelta la manivela, miraba como un por pequeño error de paralaje nada más, pero... Era una disposición extraña. Posteriormente sí le alojaron un visor lateral. Continuamos recorriendo las instalaciones del Museo del Cine y cada vez nos sorprendemos más porque realmente reliquias, Tony. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar ahora? Sí, esta es una pequeña joyita que tiene el Museo del Cine. Es el primitivo proyector diseñado por los hermanos Lumière del año 1895. El cine tuvo un éxito increíble gracias a la practicidad de los inventos de los hermanos Lumière, porque la cámara que ellos diseñaron, que es un cajoncito así, filma, copia y proyecta. La misma cámara hace esas tres cosas, pero en este caso tenemos solamente el que proyecta. Acá se ponía el rollito que tenía 17 metros, ¿no? Vemos dónde se podría calzar el rollo, pero todavía no habían diseñado el brazo receptor, entonces caía todo adentro de un cesto de papeles como de oficina. Duraban 2 minutos la película. Pero ya después, ahora saltamos al año
1912, donde podemos ver este aparato de la marca Gaumont. En Francia, Gaumont y Pathé eran los dos grandes fabricantes de aparatos. Acá podemos ver bien ya los magazines exteriores, no metidos dentro de una caja. Fíjese, si uno lo pone al lado del otro, es la clásica cámara ratón Mickey, llamada porque tiene muy moderno diseño. Aparte, muchos contadores de metraje, contadores de cuadro. El frente, todo en aluminio. Aluminio en una manufactura de 1912 es un adelanto grande. ¿Cómo se iluminaban estos proyectores? ¿Con qué luz? Eso es lo que algunos se llaman, si la lamparita eléctrica andaba por ahí recién, una vela era muy poco. Entonces eran las lámparas de arco metidas en esto que se llama linternas. ¿Qué es una lámpara de arco? Se llama lámpara de arco por el arco voltaico, donde existen dos carbones, uno con electricidad positiva y el otro con electricidad negativa. Y el operador lo va regulando, cuando llega a determinada distancia, salta la chispa eléctrica y produce una luz tremenda. Gracias a eso, el cine pudo imponerse por la gran luminosidad de la pantalla y por la fijeza de la imagen, de la proyección. Es el mérito de los hermanos Lumière, porque Edison ya filmaba, pero no era estable la imagen de Edison con el kinetoscopio y no se proyectaba. Con Edison era individual, había que mirar. Entonces, la diferencia entre Edison y Lumière, ¿cuál era? Edison, un aparato, una película, un espectador. ¿Y Lumière qué hizo? Un aparato, una película, cientos de espectadores. Esa era la gran diferencia en hacer el espectáculo colectivo, compartido. Ahora se volvió de nuevo al autismo, uno va al cineclub, se trae una película en la casa y la mira solo en la cama. Qué divertido. Y el cine, lo que tiene bueno es de espectáculo. ¿Cuántas veces uno, en una película cómica, el chiste mucho no le gustó, pero al lado hay una señora que tiene esas risas contagiosas y uno también se ríe? Y en las películas de misterio, que con el asiento de al lado, el crujir, uno se contagia del miedo que tiene el de al lado. Bueno, seguimos recorriendo el Museo del Cine con Tony y realmente nos encontramos con un aparato que no es tan viejo, este aparato, es una moviola, pero ya veo que es para editar sonido también. ¿De cuándo es esta moviola? Sí, esta es una moviola de la década del 40. En realidad moviola es una marca, sí, de una compaginadora o editora sería el nombre. Pero como la primera se llamó moviola, ya se transformó en sustantivo común, como decir gilet o puloy, bueno, alguna de esas cosas. Esta es vertical. Los yanquis siempre les gustó la moviola vertical, que para mí y a otros les resulta muy incómoda. En vez, los europeos siempre trataron de usar la moviola horizontal. Con los platos horizontales. Claro, la Prevost. Bueno, en la moviola, ¿qué hacen? En la moviola el compaginador tiene que armar la película. Como la película se filma fraccionada, todo el desbarajuste ese lo tiene que poner por orden. Y aparte tiene que editar a su vez el sonido, porque en cine el sonido no se graba junto en la misma banda como en video, tiene que ir separado por problemas, porque la cámara de cine funciona en forma intermitente, es decir, la película avanza para, y el sonido no puede ser, el sonido tiene que ser continuo, entonces siempre tiene que ir en banda separada. Acá tiene grabada el sonido y acá tiene la imagen. Pero fíjense, a pesar de ser el aparato tan grande, qué chiquito es. Si la pantalla prácticamente parece una moviola de Super 8, a diferencia de cómo se edita actualmente con los monitores de video. Esta la usó en los estudios San Miguel Attilio Rinaldi, que es una familia ya de compaginadores, y Carlos Rinaldi fue hermano de él, fue un director de cine. Bueno, Tony, seguimos caminando por el museo. Vamos.
Bueno, seguimos recorriendo el Museo de Cine y realmente esto es una reliquia, Tony, realmente construido casi con la disposición de un proyector mucho más moderno. ¿De qué año es esto que estamos viendo? Este es un proyector Pathé francés del año 1907 y como decís vos, tenemos a disposición del carrete alimentador superior y el carrete receptor abajo, el obturador, que es el que corta la luz mientras baja un fotograma en forma circular frontal, que este fue usado por proyectores sonoros hasta la década del 50. Y este tiene ya el mecanismo de intermitencia de cruz de Malta, no tiene el mecanismo a grifa. Los hermanos Lumière inventaron la grifa, que es decir, el excéntrico, un pinche que atornillado a un excéntrico que va mordiendo la película y la tira hacia abajo. Las perforaciones en la película. Si no tuviera perforaciones en la película no podría entrar la grifa. Pero este, en lugar de tener grifa, el mismo rodillo dentado, porque tenemos perforaciones de ambos lados. En el paso de 35 milímetros hay perforaciones a ambos lados. Entonces el rodillo dentado es el que tira la película hacia abajo. Y con este mecanismo de intermitencia así hace tac y bajo un fotograma, después tac, otro fotograma. Ese mecanismo se llama mecanismo de cruz de Malta y fue inventado por un alemán. Se llama cruz de Malta porque viéndolo de costado dibuja exactamente como una cruz de Malta el accionar. Este es un proyector también muy eficaz porque evita las correas. Todo el mecanismo está unido por medio de engranajes. Ahí no hay modo de que se desincronice. Este proyector se usaba en forma, supongo que en la época esta de 1907, el operador estaba con una manivela y proyectaba la película girándola, ¿o estoy equivocado? No, correcto, correcto. Aquí se colocaba la manivela y el operador la accionaba. La luz era por medio de una lámpara de arco voltaico. Y las cámaras también funcionaban a manivela, no tenían motor. Entonces a veces la gente se pregunta, ¿qué velocidad se le daba al giro de la manivela? Entonces hubo una convención internacional entre camarógrafos, los que toman la escena, y los operadores de cine. Los que proyectan. ¿Y qué ritmo es lo que le dio a nivel universal la misma velocidad? Las marchas militares. Porque usted toma una marcha argentina, a esta velocidad hace, por ejemplo, Fegua, Soma, ya esta velocidad. Y después agarra una marcha alemana que hace tan, 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 tabarabarán. El ritmo es el mismo. Los ejércitos marchan a la misma velocidad en todo el mundo. Qué bárbaro. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo con Tony esta maravilla del Museo del Cine y acá está un poco los orígenes, o sea, los orígenes del movimiento de imágenes, Tony. Es la prehistoria del cine. Todo empezó con sombras chinescas. Siempre le fascinó a la gente las sombras chinescas y eso es ancestral, aún hoy. Uno cuando prepara un proyector y si hay chicos, lo primero que hacen es levantar la mano y tratar de hacer alguna sombra chinesca. Había gente muy avesada que lograba muchos efectos, pero después ya pasamos al movimiento con el folioscopio, que eran dibujos, ¿no?, sobre hojas de cuadernos. Aquí en la Argentina yo cuando era chico había visto libros de cuentos que en el borde en la colección Villiquen uno lo desplazaba con el pulgar y uno veía el movimiento. Lo mismo con estos aparatos, el traumatropo y el fenaquistiscopio. Todos los aparatos primitivos tienen nombre de desinfectantes, nombres medicinales imposibles de traducir. Este es un círculo donde de un lado está la figura de una jaula y del reverso está el pajarito, que al hacerlo circular da la sensación de que el pájaro está dentro de la jaula. Claro. La gente apuntaba el aparato contra un espejo, lo hacía girar, miraba y la intermitencia se lograba por las rendijas que tiene este disco al pasar.
Entonces uno veía al bailarín ese haciendo volteretas. Hasta que en el año 1500 un jesuita alemán, un padre Kirchner, diseñó la linterna mágica. También Leonardo da Vinci había estudiado sobre eso, que esto es exactamente un proyector de diapositivas como hoy. Acá pueden ver una chimenea. ¿Por qué una chimenea? Por dentro tiene una lamparita de querosén con mecha. Así que imagínense qué poca luz podría dar, pobre gente, pero igual, ¿cómo lo graban? Acá estaría el porta diapositiva y acá el objetivo. No existía la fotografía, y menos la fotografía en color. Entonces, ¿qué existían? Las filminas. ¿Qué es una filmina? Un rectángulo largo de vidrio dibujado con un esmero y pintado. Ahora desde la cámara lo va a poder ver. Y eso se proyectaba, y desplazando esta filmina en la pantalla, la gente que veía el equivalente actual a una panorámica. Bueno, después esto ya es un juguete que los chicos ahora lamentablemente no lo usan, pero se llamaba calidoscopio. Unos vidrios de colores sueltos y hay un prisma de 3 espejos que uno lo hace girar y forma combinaciones de colores. Lo mismo tenemos ahí el calidoscopio de proyección. Ese aparatito tiene una manivela con 2 cristales que giran, y eso se colocaba también ahí en el portafilmina de la linterna mágica, y veían ese juego de colores en proyección. Movimiento, además. La cuestión era ver movimiento. ¿Esto que vemos abajo qué es, Tony? Bueno, acá, esto ya es una filmadora, pero también a principios del año 1900, ya la fotografía estaba con muy buena calidad, se puso de moda la fotografía tridimensional. Así que lo del cine tridimensional no es nada nuevo. ¿En qué año fue lo de la fotografía tridimensional? 1900 aproximadamente. Esta cámara es una marca Zeiss Ikon alemana del año 1910. Y acá tenemos fotos de París, ¿no?, tomadas en el año copyright, ahí está, 1900. Estas fotos son de París de 1900. Eso se podía ver, como es un positivo en papel, directamente con un aparatito manual aquí. Pero también se podían ver en transparencias, si era el positivo sobre vidrio. Se ubicaba en este aparato, ¿no?, todas esas transparencias con esa perilla, uno giraba y las transparencias se ubicaban acá arriba, y aquí tenemos los oculares, que en este caso serían binoculares. Ahí hay que poner la visión para tener la sensación de relieve. Y acá tenemos una cámara filmadora francesa del año 1910, pero no es de marca conocida. También muy voluminosa y muy fuerte. Generalmente todas las filmadoras de la época eran todas 35 milímetros, todavía no existía el 16. No, estamos hablando del 35 milímetros. Ahí tuvimos la suerte, porque ¿quién diseñó la película de 35 milímetros? A ver. Thomas Alva Edison. Este hombre siempre... Mago de Menlo. Este hombre no podía estar sin inventar. Él tenía la suegra, se llevaba mal con la suegra, y la suegra entraba y salía, siempre moviéndose. Dice, yo tengo que aprovechar a esta mujer que me molesta y entra y sale. Entonces a la puerta le hizo un mecanismo conectado con una bomba, de paso que entra y sale, que me bombee agua al tanque. Eso también... Entonces él dice, voy a hacer una filmadora, y agarró a George Eastman, que muchos le dicen George Eastman Kodak. No, George Eastman Kodak es la marca. Y ¿sabe por qué se llama Kodak? No, ni idea. Porque el aparatito de fotos, cuando había que bajar la palanca, para abajo hacía una foto y para arriba otra foto. Y cuando usted bajaba, el aparatito hacía cop, y cuando subía hacía dac.
Y aparte, él investigó y en cualquier idioma del mundo Kodak se pronuncia igual. No hay diferencia. Pero volvamos a Edison. Agarra y dice, che, Eastman, necesito que me fabriques una película de 35 milímetros, que tenga perforaciones a los costados, que voy a diseñar una cámara para que tenga el fotograma 4 perforaciones de lado, porque el fotograma va a tener una proporción de 1 por 1,33, la regla del rectángulo académico clásico. O sea, si no lo sabía, se hizo asesorar muy bien. Es el rectángulo académico, la proporción mágica, le dicen, 1 por 1,33. ¿Y qué hicieron, por suerte, los Lumière? Cuando diseñaron su aparato, los Lumière fabricaban películas. Fabricaban una película, 35 milímetros de ancho. La cámara, el cuadro de la cámara tiene 1 por 1,33. Lo único que las perforaciones eran redondas, en lugar de rectangulares, como lo diseñó Edison en el año 1893 o 94 y que se usa hoy. Seguimos recorriendo el Museo de Cine con Tony y realmente nos seguimos sorprendiendo porque qué bien construido este aparato. Este ya es un proyector. Explícanos un poquito. Claro, este es un ¿cómo es? Kinetoscopio de Edison, pero cuando Edison comprobó que los hermanos Lumière tenían mucho más éxito que él porque ellos proyectaban y el kinetoscopio de Edison no proyectaba, era individual. Entonces diseñó un kinetoscopio de proyección y entonces tiene los elementos clásicos de un proyector. Movimiento de intermitencia cruz de Malta, acá el objetivo, el obturador, y acá el magazine o el portapelícula cuadrado, que es también extraño verlo cuadrado. También se alimentaba la parte lumínica con una linterna de arco. Siempre las linternas de arco se usaron hasta la década del 70, cuando nació la lámpara de xenón. Pero hasta esa época, uno en el cine, cuando veía la pantalla oscura, la gente que hacía, golpeaba el piso. Y estaba el operador. Entonces el operador tenía que arreglar los carbones o cambiar los carbones. En algunas partes del país todavía se siguen usando el positivo y el negativo. Todavía se sigue. Por suerte, con la lámpara de xenón ese problema se acabó. Exacto. ¿Seguimos recorriendo? Vamos. Bueno, acá me está mostrando Tony realmente una reliquia porque estos son fotogramas reales de 35 milímetros de las primeras filmaciones de los Lumière, que fue allá por 1895, que era esta la cámara de los Lumière. Correcto, acá sí, perdón, y esta es la película tradicional que aún se sigue usando, que fue la inventada por Edison. Correcto. Bueno, esta es la cámara que vos me decías al principio, que aparte de filmadora era proyector y era copiadora. En este caso, acá la vemos en función de filmadora. Tiene un magazine chiquito de 17 metros. Y la película entraba y se desparramaba por adentro como pueda. Después en cuarto oscuro se sacaba. Pero después yo pensaba, ¿cómo hacía la copia? ¿Cómo copiaba? Entonces después acá se le ponía un magazine el doble de grande, con 2 compartimentos. En un compartimento, porque la filmadora filma en negativo, en un compartimento se ponía el negativo, en el otro compartimento el positivo, y pasaban los dos juntos por aquí y se iluminaba a una luz potente o al sol o al cielo, no sé dónde, y se daba vuelta a la manivela, hacían una copia por contacto. Y ahí nació lo de la copia por contacto. Y ahí se mandaba a revelar porque uno para proyectar... Misma marca, copia y proyecta. Qué bien, seguimos. Seguimos recorriendo este museo y, claro, cada vez más cantidad de proyectores y proyectores realmente antiquísimos. ¿De qué año es, Tony? Este es un proyector Gaumont de 1912. Aquí se puede ver
su linterna de proyección con el arco voltaico en su interior. Tenemos los carretes originales Gaumont. Este tiene la particularidad bastante adelantada a su época que el obturador, en lugar de tenerlo exterior, lo tiene embutido. Acá tenemos la palanca para la corrección de cuadro, que era desplazando todo, objetivo, película, todo, con mecanismo de cruz de Malta. Y acá podemos ver la manivela que utilizaba el operador, que lo accionaba de esta forma. Lo vamos a hacer lento para que la cámara pueda tomar el mecanismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Realmente es un mundo mágico el mundo Pensar del que cine. esto a lo mejor está, nosotros lo limpiamos, lo mantenemos, pero está sin funcionar ¿hace cuánto? 80 años, y si yo lo acciono, anda. Y nos deben plata. ¿Cuánto es el personal que trabaja en este lugar? Unos 50 personas o más, de 50 a 60 personas. ¿Cuánto es lo que le deben y cuánto es su sueldo normal? Porque hay gente que está por día acá y nos pagan por semana. Y hay gente que está mensualmente y se le debe a ellos y se le debe a nosotros. ¿Pero cuánto es lo que le deben? A nosotros la semana y a ellos le deben al mes. ¿Cuánto es lo que cobraba usted mensualmente? Yo me dan 1.800 pesos. ¿Por día? Por día. Perfecto. Sin salario. No me pago el salario. No me hacen ningún aporte jubilatorio. Nada. Como dice, hace un año y medio que estoy trabajando. A mí debe todo. Y el que mi madre va a ir el 1 de mayo nos obligó a trabajar. Nos obligó a trabajar él. Y no nos pagó el 25, nos amenazó, nos iba a echar y no veníamos a trabajar, no vinimos ninguno, no nos echó. A cosa que subió al gobierno, no nos echó, pero nos amenazaban. Para conocer más detalles vamos a entrevistar al diputado Carlos Kunkel, el diputado nacional por la Juventud Peronista. Señor, ¿qué es lo que acontece en la República de los Niños? Bueno, sí. En la República de los Niños acontece lo que ya está aconteciendo y va a seguir aconteciendo en todo el país. El pueblo trabajador recupera todos los bienes que fueron despojados por la reacción guerrilla que se instauró en nuestra patria a partir de 1955. El año pasado estuve en San Juan, Macarena, sí, yo fui a vacaciones. Sí, estuve entre abril y mayo. ¿Dónde estuviste? ¿Qué? No, porque dijo el director, como leímos dicho los tres, por si tiene un compromiso, a ver si se va. Claro, no. ¿Cómo? Ahora el director. Todos los cantantes. Nos encontramos en el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires con su director, el señor José María Poirier. Director, este museo único en el país, creo, ¿qué funciones cumple dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país? Sí, como usted decía bien, este museo es único en el país porque si bien está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue fundado, no existe otro, así que cumple las veces de representar a la cinematografía nacional y a su historia, también en las relaciones con otros países y con institutos y cinematecas de distintas partes del mundo. El museo lleva el nombre de Ducros Hicken, que fue un coleccionista y un estudioso del cine argentino,
un hombre muy valioso, los últimos años los pasó en Mar del Plata, sus últimos años ya enfermo. A su muerte, en el año 69-70, la familia decide donar a la ciudad su valiosa colección de cámaras. Eso quizás es uno de los temas más valiosos, porque algunas piezas son piezas casi únicas en el mundo. Material fílmico, recortes, archivo, cantidad de trabajo. Tenía una colección muy importante y ya no tenía dónde ponerla, porque había llenado toda la casa y sus amigos, etc. Y dicen que las mujeres de los coleccionistas compiten con las colecciones. Pero la viuda de Ducros, que murió hace poco tiempo, siempre su hijo viene, cuando lo recordamos todos los años a Ducros-Hicken, creyó que era importante para preservar el trabajo de su marido que estuviera en una institución pública. Cuando hace esta donación, al tiempo la Ciudad de Buenos Aires, ya en el año 71, decide crear un museo que no existía. Y así se funda un museo que siempre tuvo sedes provisorias, ocupaba distintos espacios, primero en la calle Florida, después en la Recoleta, finalmente en una vieja escuela, la calle Sarmiento, hasta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide comprar este edificio como sede del Museo del Cine. Y justamente mañana nosotros tenemos la presentación ante el periodismo del proyecto del arquitecto Ambás, un arquitecto argentino que ha donado el proyecto de remodelación de este museo y del que está aquí al lado el Museo de Arte Moderno. Esa es una obra, ya se ha presentado a licitación, se presentaron 5 empresas, argentinas y extranjeras, y una vez otorgada la licitación se prevé una obra que va a llevar un año largo de remodelación, con la construcción fundamentalmente de un depósito con características internacionales que no existe lamentablemente en el país para defensa del material fílmico, y salas, una visita interactiva, digamos, en lo que es la historia del cine argentino y el cine mundial, la subbiblioteca, como ella tiene, el centro de documentación. Usted me preguntaba en qué servicio cumple fundamentalmente el museo dentro de sus limitaciones económicas, y varios servicios. Quizás el más interesante, el más importante es: aquí funciona la única biblioteca, hemeroteca y centro de documentación sobre cine argentino que tiene el país. Así que todos los días acá vienen estudiantes, investigadores, argentinos y extranjeros, y nosotros publicamos una revista de estudio, de investigación sobre cine argentino y cine comparado. Difundimos a través del almanaque, a través de los ciclos, que todas las semanas hay varios, y a través de muestras, de afiches, participamos con otros organismos en todo lo que es la promoción, la investigación y el recuerdo del cine nacional. La función de un museo es preservar su patrimonio, defenderlo, acrecentarlo y hacerlo conocer por la gente. Y en eso estamos. Una pregunta que surgió cuando estábamos recorriendo el museo con Tony era que hay mucho material fílmico, realmente invalorable la cantidad de material que he visto, que están guardados en depósitos, que están seleccionando a través de la gente de la compaginación. La pregunta que yo le hice a Tony, me dijo muy buena pregunta: ¿ese material solamente es para que esté guardado en el museo, preservado, o también está a disponibilidad de la gente que, por ejemplo, está realizando una película y necesita documentación que no la puede conseguir en otro lado, solamente acá en el museo? Está a disposición relativa, es decir, esto es un tema delicado porque usted sabe muy bien que el material fílmico es un material delicado y que se deteriora. Entonces no lo prestamos, por ejemplo, para exhibiciones públicas, hacemos copia en video. Sí lo prestamos cuando se nos solicita y autorizamos para trabajos de filmación y de investigación. Este fin de semana yo estuve en Montevideo porque se presentaba un documental dirigido por una directora uruguaya
sobre la historia política del sindicalismo anarquista en los años 20 y 30 en las dos orillas del Plata. Bueno, fundamentalmente trabajó con material de archivo del museo, así que no solo se agradece, como pasa muchas veces, sino que, bueno, quería que estuviéramos presentes en la inauguración de Ácratas. Eso sucede muy a menudo. Entonces, privilegiamos los trabajos que necesitan eso. De cualquier manera, estamos recién ahora, por posibilidades económicas, recién este año estamos pasando copias en video y mucho material en papel, por ejemplo, El Heraldo, revistas que ya no existen y que acá se tiene la colección completa, haciendo microfilmaciones y copias, porque el uso continuo va deteriorando. Nosotros el año pasado hicimos, por ejemplo, pudimos rescatar unos 70 afiches de la historia argentina. Hicimos después una muestra muy linda que se llamó 90 años el cine en la calle, porque teníamos de 9 décadas afiches. Pero claro, el papel también se deteriora mucho, entonces tuvimos que hacer un trabajo de recuperación con especialistas. Y como usted sabe muy bien, ese trabajo de preservación es un trabajo costoso y que a veces cuesta convencer que hay que invertir en eso, ¿sí? El museo tiene una joya que es la colección más amplia de sucesos argentinos. Eso, más que un valor cinematográfico, tiene un valor histórico de documentación importante. Usted allí encuentra desde todos los presidentes que fueron filmados durante décadas hasta lo que era la industria, el deporte, la música. Eso es muy consultado por gente que está en historia, por ejemplo, que está en ciencias políticas. Nuestro interés es que, preservando el patrimonio, que es muy delicado, la mayor cantidad de gente que estudia e investiga tenga acceso. Recién me contaba Hernán que Canal 9 también donó un patrimonio importantísimo de material de archivo fílmico, Sí, eso es todo 16 y que realmente va también a cubrir una parte de la historia que desde que terminó Sucesos Argentinos hasta en adelante. ¿Realmente colaboran mucho los otros canales también con el material de archivo? Debo decir que generosidad no ha faltado cuando nosotros hemos pedido, porque lo que nosotros decimos es que no se pueden tirar cosas sin previamente hacer un estudio. Curiosamente, la televisión no tiene memoria, porque no va guardando cosas, ¿no? Entonces, ese es todo un tema muy difícil. Y la memoria para un país es importante, y la memoria se preserva, entre otros lugares, en un museo. Por eso a nosotros nos parecía muy importante comprometernos a preservar también toda la historia que reflejó la televisión argentina, son varias décadas. Somos pocos empleados, como pasa muchas veces, pero es gente que trabaja con mucho cariño. Yo siempre digo que una de las ventajas de un lugar como el Museo del Cine es que, en general, quien por una u otra circunstancia llegó a trabajar aquí en planta permanente o como contratado, ama el tema. Y la cosa más importante es que el amor por el cine y por el cine como objeto, por las películas, por los guiones, acá hay guiones originales de Torre Nilsson, de cantidad de gente, fotografías, escenografías, por ejemplo, de Bember, cantidad de cosas. Bueno, la única manera de preservar una memoria es con mucho cariño. Usted recién decía que los empleados de planta permanente o los contratados aman el cine. Sí. Y yo digo, el director veo que ama el cine. Sí, realmente sí. A mí siempre me interesó mucho en su expresión artística y social. Yo creo que es un documento que acompaña todo nuestro siglo, ¿no? Hauser decía el siglo XX bajo la mirada del cine, ¿no? Cuando hacía su historia
social de la literatura y el arte. Y es verdad, tiene un privilegio muy grande este siglo que termina, el privilegio de haber sido acompañado por un invento nuevo, por el séptimo arte, es decir, nosotros tenemos un álbum de familia cinematográfico de todo nuestro siglo, y eso se lo envidian todos los siglos anteriores. Sí. Yo siempre digo en el programa que a partir del nacimiento del cine, más de un siglo de la historia está registrada en imágenes, y parte de ese siglo en imagen y sonido, que podemos discutir que algo me gustó, no me gustó, puede ser, no puede ser, pero que el registro está ahí y la verdad es lo que dice el registro fílmico. Es posible que cuando las generaciones futuras, porque la historia, como yo bien digo, está registrada en todo un siglo, las generaciones futuras ya no van a necesitar tantos historiadores teniendo la imagen y la palabra de los protagonistas. Yo creo que es un elemento que cambia la historiografía incluso, ¿no? Yo otro día estaba viendo unas secuencias, por ejemplo, donde hablaba Frondizi. Yo decía, bueno, ahí, por ejemplo, para muchos estudiantes de historia o de sociología o interesados tienen una figura de un hombre que ya no existe, pero tienen también su voz y sus gestos. Y yo lo relaciono muchas veces. ¿Cuánto nos gustaría poder tener grabada la voz de San Martín? Sabemos que hablaba como un español por su formación, sabemos que tenía una voz grave, pero no sabemos más. Sabemos que Belgrano tenía una voz más aguda, pero ¿cómo se movían? ¿Qué gestos tenían? ¿Cómo se paraban frente a los acontecimientos y a la vida? Y si nosotros pudiéramos tener acá a Napoleón y pudiéramos tener toda la historia, sería magnífico. Creo que ese es un privilegio, pero es un privilegio de alto costo. Y nosotros somos un país a veces despreocupado por la protección y la preservación de nuestro propio patrimonio. Pasa en distintos ámbitos, en la ecología, pasa en la literatura, pero creo que si un orgullo tiene este pequeño museo del cine, es la conciencia plena de que lo que nosotros hemos recibido tenemos que preservarlo, difundirlo y pasarlo a una generación sucesiva para que siga, ¿no? Director, realmente Luz Cámara Acción de la provincia de San Juan le agradece profundamente el habernos recibido, la gente cómo nos atendió, ha recorrido con nosotros todas las instalaciones del museo, nos han atendido perfectamente bien, estamos muy agradecidos, sabemos de la amabilidad y de las ganas de habernos atendido muy bien. No vimos acá nada falso, sino todo muy espontáneo y muy bien. Realmente yo le agradezco mucho. Si quiere, un saludo para la provincia de San Juan. Pero cómo no, para todos los sanjuaninos un saludo muy grande y de corazón. El Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires es casa de ellos también, cuando lo dispongan. Acá hay programas todas las semanas. Y bueno, para todo argentino, cuando oye la palabra San Juan, no es solo el recuerdo del paisaje visto en los viajes, es sobre todo la evocación de Sarmiento. Y Sarmiento, yo creo que es una de las grandísimas y preclaras figuras que hemos tenido. Es decir, para pensar la Argentina hay que aprender de hombres como Sarmiento. Así que es un orgullo sanjuanino muy grande y es un ejemplo que tenemos que imitar. Sí. Un saludo grande. Muchas gracias.